Hola, soy Javier Martucci. Parte de los retos que vamos a tener es hablar de cómo va a ser dentro de todas las transiciones que tenemos que tener en el país, cómo va a ser la transición electoral. Y no hablo de repetir las elecciones, porque las elecciones del 28 de julio fueron claras y están comprobadas. Ganó Edmundo González Urrutia. Pero tenemos ciertas cosas que pasaron después de esta elección. O sea, nosotros hoy tenemos una Asamblea Nacional que eligió en una elección, hablaremos de ello, con muchas irregularidades a una asamblea. Eligió gobernadores, se eligieron alcaldes. O bueno, vamos a decir, se hizo un proceso que designó gente tal cual como lo vienen haciendo desde el 28 hacia acá. Y la pregunta sería, ¿qué pasa con el CNE ahora? ¿Qué tenemos que recuperar? Porque lo primero es entender que en esta renovación de espacios nosotros pasamos por un proceso que fue movido el calendario, porque el calendario original de las elecciones del 25 de mayo no se respetó, se movió. Luego que se anuncia que la fecha fue otra que se decidió a dedo por parte de los rectores, resulta que en esa elección, primero, los resultados que anuncian no coinciden en los números de participación con los números del registro electoral ni con los números de los resultados. En los resultados del 25 de mayo, la mayor irregularidad es que los votos que ellos dijeron que están no coinciden con los cargos que deberían tenerse. Hay diputados que están allí sin tener los votos necesarios. Entonces, de verdad, ya el problema no es que no los cuentan, como el 28 de julio, o que inventan el resultado, como el 28 de julio. El problema es que, en efecto, ni siquiera el resultado que ellos mismos están dando, que no coincide en participación, tiene coherencia con los cargos adjudicados. Entonces, no podemos tomar como que estos espacios que necesitan una transición pueden tomarse en serio. La última elección que nosotros podemos tomar para validar algo es la del 28 de julio, porque tenemos las actas y porque tenemos el resultado que allí se dio. Pero nosotros vamos a tener que reconstruir un sistema electoral que paulatinamente dejó de tener página, dejó de tener un registro electoral auditable, ya que el registro electoral no se pudo revisar para porque no había página. Los centros de votación o los que se quisieron abrir para esta elección tampoco fueron revisados. Hubo una cantidad de incidencias en la infraestructura electoral que no coincidía con los registros electorales, y todo esto es parte de un poder electoral que necesita, a juro, pasar por una transición para poder tener unas elecciones que sean parte de la renovación de poderes, tal cual como el 28 de julio se renovó la presidencia y ellos no lo quisieron admitir. La recuperación institucional del poder electoral no pasa solo por los rectores. Aquí hay capacidades que gracias a... luego vemos para el 27 de julio unas elecciones de alcalde que arrancan fallas. Arrancan tan mal que el cronograma es anunciado el día que cierra el registro electoral. Toda persona que de una u otra manera, sabiendo el cronograma electoral, debía actualizar sus datos para empezar a votar donde vive, no lo pudo hacer. Es decir, aquí hubo miles de personas que no pudieron votar por el alcalde donde vive simplemente porque el CNE decidió convocar una elección el día en el que cierra el registro electoral. Ya por ahí tú sabes que está todo mal. Porque además el cronograma no cumple con los tiempos, no cumple con las auditorías, no cumple con los procesos. No es una elección. Y termina siendo una elección de alcaldía o un proceso o lo que sea que ellos quisieron armar, en el cual no hay resultado de cuántos votos sacó cada quien. El CNE, fiel a lo que viene haciendo desde el 28 de julio, lo único que da es una lista de ganadores. Una lista de adjudicaciones que de paso está incompleta, porque ni la alcaldía de Manapiare, en Amazonas, ni la alcaldía de San Sebastián, en Aragua, tuvieron un ganador designado. Y lo decimos designado porque no se sabe cuántos votos sacaron. Las cámaras municipales están conformadas por concejales que no se sabe bajo qué proporción. Porque es que el 25 de mayo, cuando decidieron anunciar cómo queda conformada la Asamblea Nacional, la proporción la designaron también porque no va correspondiente a los votos. Se ahorraron el problema de que este cálculo no les saliera para las de alcalde y para los consejos municipales, porque simplemente no dijeron cuántos votos sacó cada quien. Es decir, volvemos a tener un instrumento electoral que no es instrumento, una elección que no es elección y una decisión en la que lo que menos importa son los votos. La reconstrucción y la transición de todos estos poderes parte por poder organizar desde el CNE un nuevo instrumento electoral que decida. Y eso parte por cambiar muchas cosas dentro del CNE. Porque del 28 de julio, el legado que tenemos es que cada vez lo que menos importa para designar autoridades son los votos. Parte de nuestra transición electoral va a ser reconstruir esto.
Y esto es porque nosotros como miembros de mesa, nosotros en las designaciones de los cuerpos de participación, en el comité que conforme el CNE para la participación ciudadana, todos estos espacios vamos a tener que construirlos en unidad y vamos a tener que recuperar, no desde arriba, no desde los rectores, no desde las oficinas, que sí las vamos a tener con gente capaz, con gente institucional. Es que la garantía de los nuevos procesos electorales que van a servir para esta transición y para tener autoridades realmente electas, van a pasar por la participación masiva de todos los ciudadanos, no solo votando, sino en uno y cada uno de los órganos y de las juntas que se van a conformar, esta vez sí de manera correcta, esta vez sí de manera abierta y no de manera sesgada, para que haya una elección en la que lo que importa de verdad sean los votos y sean los ciudadanos los que cuenten esos votos. Allí vamos a empezar a tener una transición real hacia la democracia, que fue lo que se logró el 28 de julio con la participación ciudadana y la recolección de las actas. Entonces, esperemos ese día. Ese día es muy importante saberlo, que va a venir y que va a ser hermoso, porque no va a ser uno solo, van a ser varios días en los que vamos a tener un diputado que salga de una representación que escogimos, que va a salir no de un circuito electoral que fue armado pensando en cuáles votos dan para que salga tal cantidad de diputados, de la manera en la que han alterado los circuitos por los años. En un voto que no va a tener un voto asistido presionado por el control social. En un conteo de votos que seguramente va a tener el resultado a las 8:30, a las 9 de la noche y no a las 12 de la noche esperando confirmación política de si tienen permiso o no para anunciar al ganador. Y sobre todo es que vamos a saber con detalle la papeleta que se contó, suma con todas las papeletas de los demás y ese total va a estar en una página en donde van a estar los resultados, en donde se va a tener el conteo exacto en mesa de cada voto que saque cada alcalde, cada diputado, cada concejal de este país, y eso va a ser el comienzo de un aparato institucional electoral que le dé fuerza a que de aquí en adelante la manera de cambiar las cosas sea a través del voto cada vez que se requiera en cada elección que vamos a organizar de manera abierta y transparente. Porque cada vez que contemos voto a voto, que esos votos den exacto, cada vez que abramos una mesa, cada vez que tengamos la capacidad de establecer y decidir con nuestro voto todos los años que la autoridad siga o que la autoridad cambie, que la persona que sea electa sea la que decidimos todos, esa capacidad que nos va a dar el poder electoral va a ir de la mano de una institucionalidad que sea la base de la democracia y la vamos a acompañar como ciudadanos. Nosotros tenemos años de procesos electorales y sobre todo de un poder electoral que nos ha acostumbrado a que se hace trampa, a que se roba y a que se hace fraude. ¿Cómo es esto? La trampa es cuando los candidatos son inhabilitados, los partidos los deciden ellos, cuando las reglas electorales no se respetan, cuando no hay árbitro que vele porque no se usen los recursos públicos y cantidad de cosas que ya nos acostumbramos o nos acostumbrábamos durante 25 años de dictadura a que fueran normales en un proceso, que se podían vencer con organización. Pero que además cuando eso no era suficiente, cuando la competencia que no es competencia no era suficiente porque igual perdían, empezaban a robarse los votos, a tratar de robárselos en las mesas, a alterar presionando y coaccionando a la gente, a tratar de robarte la elección en las mesas, cosa que para la cual también nos organizamos y logramos evitar. Y cuando robársela no fue suficiente, empieza el problema como el 28, que es el fraude. Como se lo hicieron a Andrés Velázquez, como se lo hicieron a Freddy Superlano, como se lo hicieron a Edmundo González. El problema es que nuestra organización logró demostrar siempre que no había manera de que hicieran trampa y que a pesar de esa trampa no tenían capacidad de robarnos y que por lo tanto íbamos a poder demostrar el fraude. Y es lo que hicimos. Entonces, ante esto, lo que viene, lo que quiero que hoy compartamos, es lo que va a significar realmente en el futuro una transición hacia un poder electoral que tenga 5 cosas sencillas. Porque lo primero es definir la cualidad de cada elector. Y en Venezuela está definida. Todo ciudadano mayor de 18 años debidamente inscrito en el registro electoral. El problema es que desde muchos años no nos han dejado de inscribirnos realmente en el registro electoral. Porque hay una cantidad de jóvenes que ya no tienen las jornadas especiales, que no hacen o por dinero porque quieren secuestrar las máquinas. Que ahora las hacen estas jornadas especiales en centros políticos de ellos, en casas comunales, en lugares controlados por ellos mismos para que solamente se inscriban las personas adeptas a ellos. Porque tenemos un déficit de millones de venezolanos en el extranjero que no les han permitido participar, inscribirse y actualizar sus datos. Y son parte del registro electoral, pero no donde viven. Y esto es una política con la cual se ha trancado que millones de venezolanos en el extranjero no puedan hoy votar como no pudieron votar el 28 de julio.
Si nosotros definimos la cualidad de cada elector, Venezuela va a tener muchos mayores electores decidiendo realmente dónde viven, dónde están y formando parte de la decisión. La segunda característica es que el voto sea uno por cada persona. Y para eso, pues, tenemos los registros de captahuella biométricos que se van a poder auditar, los registros electorales que se van a poder verificar junto con cada una de las cédulas para que aquí no haya un ciudadano que no tenga hoy la cualidad de votar una o varias veces. Tenemos muchas características que debemos profundizar a través de auditorías y abriendo el CNE a instituciones, a universidades y a partidos políticos que con sus equipos técnicos puedan lograr la limpieza de este registro electoral que hoy tiene una cantidad de fallecidos que siguen inscritos, una cantidad de personas que no están actualmente formando parte del registro electoral en el lugar en el que ellos deben votar. Todas estas características tienen que limpiar para generar esta segunda cualidad, que es que se garantice realmente un elector un voto. Porque cuando tú no dejas que esa persona vote porque vive en el extranjero, no estás garantizando que ese elector realmente sea un voto. La tercera es que todos los votos se puedan hacer en secreto. Y para esto necesitamos que el CNE y los operadores de máquina del CNE y el Plan República y todo el personal que trabaja institucionalmente para una institución del Estado para todos los venezolanos no sea un brazo de ejecución del partido de gobierno. En este caso, la dictadura ha vuelto el CNE como su maquinaria electoral y sabemos todas las barbaridades que ocurren en los centros, sobre todo en los lugares más vulnerables. Garantizar que el secreto del voto no sea violado por un jefe de VC que quiera verificar por quién votó para quitarle la caja del CLAP, por un jefe de calle que está pendiente para ver si le quita la bombona. Que eso ocurra y que el poder electoral garantice que en efecto eso no ocurra en los centros es una característica necesaria para esa transición a una elección libre. Luego tenemos la cuarta, que es que todos los votos se han contado con exactitud. Esa cosa que nos siguen debiendo desde el 28 de julio, que no lo conocemos de las últimas elecciones, en el que podamos saber en cada mesa cuántos votos fueron y esa suma tiene que dar exacta. Aquí los votos no se van a ningún lado. Todos los votos que suman un total, cuando ellos anuncian un ganador, tienen que venir de algún lado. Pero como sabemos que hay diputados que son diputados sin tener los votos, no se sabe de dónde vinieron esas designaciones, que hay alcaldes que no se sabe si sacaron 10.000, 15.000 o 3, no se tiene conocimiento de sus resultados, cuando ni siquiera hay una página web para revisar cómo han sido las votaciones en cada uno de los centros, o si yo quiero ver cómo fue la votación en mi centro, eso no permite garantizar que aquí los votos se cuenten con exactitud, y eso tiene que pasar en nuestra nueva transición hacia un poder electoral. Vamos a tener un poder que tenga la transparencia suficiente para contar cada voto en cada lugar y todos esos votos van a cuadrar, a diferencia de lo que no le cuadró al resultado porque del chavismo. Ese resultado que anunció Elvis Amoroso, que el único que sabe dónde salió es él. Porque el que sí sabemos que ocurrió ese día está en la página Resultados con Venezuela y lo contamos cada uno con las actas que buscamos. Y lo quinto y más importante es que todos los procesos sean auditables, porque toda elección va a ser transparente. Quien quede electo va a poderlo confirmar y va a ser electo a través de cada auditoría que se haga. Primero las auditorías de las papeletas, de abrir las máquinas y que en efecto ese resultado detallado que tenemos coincide con las papeletas que están en esas urnas, que fueron de esa mesa, de ese resultado transmitido. Pero además las auditorías de que toda persona que pasó su huella por ese centro coincide con que esa cantidad de personas que votaron, que son esas personas porque su huella coincide, en efecto coincide con los votos que se emitieron. Votaron 100 personas, no hubo ni una sola huella que no perteneciera a un elector de esa mesa y esos 100 votos son la contabilización total que se tiene para la totalización de resultados. Y además, la auditoría que se puede tener de la transmisión para saber que en efecto las mesas cerraron en la fecha y en la hora en la que cerraron y ese voto se totalizó en eso. Todas esas auditorías que no se hicieron para el 28 de julio las vamos a poder hacer para cada una de las elecciones. Y esa va a ser la garantía de que todos nosotros participemos en un proceso cuyo objetivo sea decidir, no solamente votar. Eso que quisieron que nos olvidáramos es que los votos importan e importan para decidir. Y en el futuro van a importar para formar parte de la decisión de cada uno de nosotros. Imagínense esa elección abierta y transparente, con estas 5 cosas que nos garanticen de verdad que nuestro voto valga. Piénselo.
la garantizamos nosotros mismos el 28 de julio. De aquí en adelante, con la nueva Venezuela y en democracia, la vamos a seguir garantizando nosotros, pero vamos a tener un poder electoral que la potencie y que haga que todavía más sea la realidad de todas las elecciones, que el proceso cumpla con estas 5 cosas y que nadie aquí se sienta excluido o con dudas de que el voto decide lo que va a pasar.